Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados que hemos tenido, licenciado Edgar Martínez Cruz. ¿Qué tal? Un Muy honor buenas tenerlo tardes. por aquí. La verdad, Gracias. lo deseamos fuera de cámara. Para mí este es un honor y es como un sueño dorado haberlo traído al podcast, porque para mí es uno de los pioneros en el tema de compartir contenido de valor en redes sociales. Incluso a mí me tocó como estudiante consultar su contenido. Y entonces una de las invitadas que ya estuvo con nosotros, su socia, de hecho, me dice, lo puedo traer, y para mí fue como, qué bien, porque creo que es la misma intención que tenemos en este podcast, llevar el contenido de valor a estudiantes, incluso público en general y abogados en construcción. Entonces es un honor de verdad tenerte por aquí. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, Ricardo. De verdad, para mí también es un honor estar aquí con tu público y sobre todo, pues, el que me consideren también, pues, una persona que ayuda mucho a tanta gente a encontrar, pues, a veces una solución a un pequeño problema que pueden tener y que al día de mañana se le puede convertir en un gran problema. Y qué mejor que estar informados adecuadamente. Además, como bien dices, también pues tratar de dar a conocer un poco lo que uno sabe en beneficio de las personas, en beneficio de los estudiantes, en beneficio de la misma profesión, porque eso es lo que nosotros debemos también de tener como misión, Claro. el que conozcamos algo, no nomás reservárnoslo, sino compartirlo, porque eso enriquece también a ti como persona. Totalmente, te sigo, porque el contenido que no se comparte se queda estancado, el conocimiento también se queda estancado. Entonces también creo yo que algo que se te debe aplaudir, y todos tus seguidores lo hacen, es que rompiste esa brecha del abogado que siempre es muy celoso de su conocimiento, porque pues desde luego cualquier cosa que tú adquieres y llevas a tu mente ha sido un esfuerzo increíble, han sido desveladas, lo hemos platicado en otros podcasts, perdemos hasta la vista, ¿no? A veces de leer letras muy pequeñas. Entonces solemos ser muy celosos de ese conocimiento, pero tú eres de los primeros, y te digo, insisto, pionero en decir no, o sea, al contrario, llevo todo este conocimiento. Y creo que uno de los públicos cautivos que tú tienes es el público en general. Complicadísimo llegar a ellos, porque tienes que previamente, creo yo, desmenuzar muy bien el contenido, buscar muchos sinónimos de palabras técnicas y convertirlas en palabras simples para que te lo entiendan. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de enfrentarte a convertir conceptos jurídicos per se en contenido digerible para cualquier público? Fíjate que todos me han hecho esa pregunta y bueno, yo voy a contestar un poco con una anécdota y otro poco con lo que la misma gente que me ha seguido y que le ha llegado este mensaje, pues me lo ha comentado, ¿no? Muy bien. Porque hablar de uno mismo a veces es vanagloriarse y no quiero tampoco ese tipo de situación. Pero mira, ahora sí que el quiebre donde me percaté de esa circunstancia, pues fue en la propia universidad. Pues yo entré a la Facultad de Derecho de la UNAM, tomas clases con los en ese entonces grandes juristas que eran los autores de los mismos libros. Entonces, pues llegas a un mundo donde en efecto, pues hablan un idioma muy técnico, ¿no? Y bueno, pues yo la ventaja y desventaja, porque digo que tiene los dos aspectos, pues yo no vengo de familia de abogados. Yo vengo de una familia humilde, que le agradezco mucho a mis padres, que gracias a su sacrificio y esfuerzo lograron que aquí su hijo pues estuviera donde está. Entonces, pues lógico que te encuentras con una cuestión elitista también hasta en las aulas escolares, y más la Facultad de Derecho, que se caracteriza a veces por ese tipo de situaciones. Entonces, lógico que entras con gente que ya tiene, pues, familiares abogados, conocidos abogados, o los mismos profesores empiezan a dar preferencias a unos y a otros. La ventaja que yo tuve es que yo me quise inscribir con los profesores que de verdad eran doctos en la materia. Pero me percataba que en efecto entender los conceptos jurídicos para alguien que viene, que nunca ha experimentado esa circunstancia, pues se me complicaba demasiado. Muchísimo. ¿No? Por ejemplo, yo me acuerdo muy claramente que el concepto persona, que decían es la esencia del derecho, todo va en razón de la persona, pero no entendía yo el concepto persona. Todos nos vamos con la idea de que pues el ser humano, la persona, el niño, la persona esto, la persona, pero decían, es un concepto jurídico, y yo la verdad no entendía eso de que cuál es la diferencia entre persona y que por qué era un concepto netamente jurídico. Fue así como cuando me fui encontrando esas situaciones y yo le preguntaba a algunos de mis profesores, oiga, ¿qué es esto?
No, yo ya di mi clase y si le entendiste, qué bien. Y si no, mira, ahí está la biblioteca, ve e investiga. En parte te puedo decir que fue bueno eso, porque en efecto me dio la oportunidad de empezar a investigar por mi cuenta. Cuando empiezo a hacer esto, tuve un profesor que fue el que me ayudó muchísimo en la universidad y que yo lo considero mi padre jurídico todavía, quien ya no está con nosotros, pero para mí yo lo considero que no solamente me enseñó el derecho, sino a estudiar el derecho. Okay. Fue don Ernesto Gutiérrez y González. Okay. Si tú lees sus libros de don Ernesto y Gutiérrez y González, de verdad te vas a estar riendo todo el tiempo. Okay. Porque él utilizaba personajes para poder ejemplificar los conceptos jurídicos. Su clásica abogada Toñoñoña, don Procopio, la Nachina, y utilizaban nombres que de verdad tú te reías, ¿no? Pero que él dice, lo sacaba hasta del santoral para que la gente o quienes lo leyeran, pues no se te olvidara, utilizaras ese, quedara, ¿no? Exactamente ese personaje. Y me di cuenta cómo él precisamente con esos personajes empezaba a aterrizar en casos concretos los conceptos jurídicos. Toda la documentación. Sí. Entonces, claro, no te voy a negar que eran pues así como que casos muy ideales. Claro. Y ahí fue donde también me empecé a percatar de que dije, bueno, pues es que el derecho no es tan complejo. Más bien nosotros nos encargamos de hacerlo complejo, de ponerle tecnicismos y a veces el estar tanto en un lenguaje técnico, se te olvida el lenguaje llano, como le digo, el lenguaje de la gente. Y ahí fue cuando también me empecé a percatar que tanto los estudiantes como la gente en particular, pues si tú, ¿a quién le vas a ofrecer tus servicios el día de mañana cuando termines una carrera? Claro. Pues a la gente no se lo vas a ofrecer a otro abogado, a menos, bueno, que viniera con un problema. Pero principalmente, ¿quiénes son los que necesitan de tus servicios? La gente que no tiene el conocimiento jurídico. Pero también cómo la gente va a confiar en alguien que no le da esa confianza. Totalmente. Que no habla a su mismo nivel. Entonces, efectivamente tienes que empezarte a percatar que yo no voy a hablar ahorita a la gente de, pues fíjense que la prescripción positiva es un término jurídico enfocado a la prescripción señalada en la época francesa, porque no me van a entender. O usucapión. Ajá, usucapión, exactamente. Raros, ¿no? Entonces hay que empezarle a hablar a veces con palabras que es criticable en el derecho, sí, que las digas, pero pues oye, yo no estoy hablando con un abogado. Totalmente. O no estoy hablando con un doctor en la materia. Estoy hablando con la persona, la gente, la de a pie, la que está en la calle, la que tiene la necesidad de salir de esa angustia que tiene cuando te viene y te cuenta su problema. Totalmente. Y de toda índole, civil, penal, mercantil, laboral. La gente viene cargada de emociones y eso hace que tú tienes que darle esa confianza y volverte empático con ella, de tal forma que pueda esa persona también desprenderse, porque nosotros decimos, o nos decían en la escuela, ¿no?, que los abogados debemos ser como sacerdotes, para que la gente nos confíe todo y de esa manera nosotros podamos plantear, pues, el arreglo del problema. Totalmente. Entonces, si no nos dicen todo eso, pues nosotros no podemos tampoco a veces encontrar la solución. Y para que la gente pueda comprender eso, pues tienes tú que ayudarle a que te entienda, tienes que ayudarle a que confíe en ti, bríndale un voto de confianza y también descúbrele las mentiras. Oh, ese es otro tema, claro. ¿No? O sea, descubre. Entonces, por esa circunstancia, yo me di desde la tarea, desde estudiante, no te miento, desde estudiante me di a la tarea de pues encontrar esas palabras tan sencillas, tomando de la vida cotidiana, pues ideas, casos, anécdotas, o hasta haciendo ejemplificaciones o comparaciones de que si esto es así, ¿por qué no también lo podemos manejar de esta manera? Totalmente. Por ejemplo, mira, yo tengo en el campo de la postulancia, yo les digo hasta a los estudiantes, les digo, miren, el derecho o la postulancia es como un juego de ajedrez. El hecho de que tú ya sepas las reglas del ajedrez, de cómo se mueve cada pieza, no significa que ya sabes jugar. Solamente sabes mover las piezas. Esos son los códigos, esas son las leyes, esa es la doctrina. ¿Cómo vas a aprender ahora a saber cuál va a ser tu primer movimiento?
aprendiendo estrategias. Es lo que me robaste la palabra, Ajá, la estrategia. La estrategia. ¿Qué me conviene más? ¿Mover primero el peón? ¿O primero el caballo? ¿O mover la pieza que en un momento se pueda mover? Pero ¿cuál va a ser mi primer tirada? ¿Y qué buscas de la parte contraria para que caiga también en tu juego? O peón 1 o 2 cuadros, ¿no? Lo Exacto. mismo, presento aquí, presento allá. Exacto. Es justo eso, ¿no? Incluso tenía, mi mentor siempre nos decía, aquí no se cobra más que la estrategia. No estoy cobrando mi conocimiento, el conocimiento se comparte. Yo lo que te cobro o lo que cobro a mi cliente es la estrategia, ¿no? Totalmente. Sí, entonces, en efecto, yo por eso lo que les digo, necesitamos aprender, pero es muy importante. Para poder también aprender estrategias, debes de tener bien tus bases, tanto teóricas como prácticas. Y yo siempre lo he sostenido. Yo critico mucho a varios colegas abogados y hasta a la gente cuando dice, es que en la práctica se hace el maestro. No es cierto. En el mundo jurídico, tú no puedes nada más practicar, porque nada más te vuelves técnico. Cuando practicas te vuelves técnico. Nosotros somos científicos del derecho. No estudiaste una licenciatura para ser un técnico en derecho. No, totalmente. ¿No? En principio eres una persona que estudiaste para conocer la norma jurídica, su esencia, de dónde surge, para qué surge y qué busca, cuál es su finalidad. ¿Sí? Si un técnico, pues un técnico nomás dice, es porque está ahí y así coloco punto y pan, se acabó. Pero efectivamente cuando se enfrentan a cuestiones más complejas ya no saben. Sí, y ahí es donde se detienen y por esa circunstancia se pueden llevar hasta la pérdida de los asuntos. Totalmente, o hasta caer en responsabilidades en ciertas materias. ¿Tú dirías, que, digo, y no me queda la menor duda, desde luego considero que en el derecho tú tienes la vocación, desde luego, desde cómo te expresas, desde los años de trayectoria que ya tienes, que nos hablaras un poquito de ellos, encontraste esta vocación en el derecho. Pero ¿cómo fue ese camino? Es decir, se cree que la vocación uno la viene a la vida y la encuentra, pero ¿cómo fue ir de ese cero donde todos estamos, dices, tú ya nos contabas, estudiante, facultad de Derecho en la UNAM, pero ya que estás en ese limbo donde muchos de nuestros escuchas hoy están, ya a lo mejor tengo mi cédula en trámite o ya hasta estoy cedulado, pero ¿cómo fue para ti dar ese paso? Desde luego era un México tal vez diferente al de hoy, claro, pero me imagino que en algún punto va a poder empatizar la gente que nos está escuchando con tu experiencia. Mira, yo te puedo decir, ahora sí que con seguridad, y no, como vuelvo a insistir, no por quererme o por ser ególatra, sino que yo sentí el derecho desde la niñez. Sí. Y no voy a utilizar esos conceptos como muchos que, ay, pues es porque yo ya quería que la vida fuera justa, o yo quería que porque, porque yo traía antecedentes de abogados y por eso yo me creí que ya debería de hacerlo. No. Fíjate que como te vuelvo a insistir, yo vengo de familia humilde. O sea, mis padres salieron de Oaxaca, precisamente. Yo por eso me siento muy orgulloso también de mi tierra. Y pues bueno, éramos pues muy escasos de recursos, no lo vamos a negar, ¿no? Entonces mi papá pues dentro de lo que podía sacaba adelante. Pero no sé, a mí me ha gustado mucho la historia también desde pequeño y te puedo decir, te digo que no es por presumir, pero pues yo empecé a aprender a leer desde los 4 años. Y lo primero que empecé a leer fue libros de historia porque a mi papá le gustaba mucho la historia. Y me ilustraba mucho con un personaje que es controvertido, para muchos amado, para muchos odiado, pero pues bueno, para mí un ejemplo también a seguir. Y era don Benito Juárez, ¿no? Muy chistosa la anécdota, pero en efecto, mi padre nada más decía, ¿sabes qué, Edgar? A ti te veo con, pues, con madera para salir adelante. Yo siento que vas a ser abogado. Desde ahí. Ajá. Yo te voy a decir una cosa, al principio yo dije, si le pregunté a mi papá, ¿y qué es ser abogado, no? No, pues mira, para empezar son esos señores de traje, ¿no? O sea, con corbata, y que todos los respetan. ¿Por qué? Porque se fletaron, estudiaron y mira, llegaron a donde llegan y son gente respetable de mucho conocimiento. Por eso muy bien, pues les digo, fíjate, me interesa, eso me interesa, ¿no? Entonces un niño, imagínate, de 4, 5 años que estás en ese mundo, donde a lo mejor estás en un mundo cerrado todavía, pues te digo, los recursos eran limitados. Y ya después vi otra, en la televisión, en ese entonces, como tú lo acabas de decir bien, estaba el presidencialismo todavía en su época de auge. Claro. En ese entonces era Miguel de la Madrid Hurtado, el presidente de la República, que quién lo iba a decir, que casi iba a ser mi maestro en la Facultad de Derecho, ¿no?
Y pues ya sabes que llega al Congreso el día de su informe presidencial y entonces era de aplausos y el rendir pleitesía al tlatoani presidente que llegaba. Y pues sí me impresionó, pues le dije, y también igual le dije a mi papá, oye, ¿y ese señor por qué es tan importante? ¿Por qué le aplauden tan? Ah, pues porque es el presidente. ¿Y qué se necesita para ser presidente? Okay. En esa época todos los niños querían ser presidente de la República, ¿no? Entonces, pues tuvo que estudiar para abogado. ¡Ah, caray! Empecé a ver que algo tenía la abogacía que hacía que las personas pues se les considerara importantes. Y pues no te miento que al principio sí, pues a mí me gustaría ser importante. Claro. Y a mí me gustaría entonces ser abogado. Pero todavía yo no sabía en sí cuál era la función del abogado. Te estabas dejando llevar a lo mejor al principio por una imagen. Ajá. Sin embargo, como te vuelvo a insistir, yo empecé desde muy chiquito a mí me encanta la lectura y empezaba yo a leer anécdotas de los personajes de la historia, de las personas influyentes en las decisiones políticas, sociales, y todos hablaban de que eran abogados. Y entonces, y sobre todo mi papá fue el que más me explicaba ese concepto y me decía, es que mira, los abogados son las personas que estudian, se preparan, pero siempre están defendiendo a las personas, siempre están llevando los mejores casos para sacarlos adelante. Y en efecto te involucran mucho con el área penal, ¿no? Pues lo que ves siempre en la televisión, qué asuntos penales, qué asuntos de defensa de personas que son injustamente también muy tratadas, ¿no? Etcétera. Efectivamente, entonces me llamó mucho la atención y fue desde que ahí yo dije, pues yo quiero ser abogado. Pero también no creas que nada más lo dije, quiero ser abogado y ya, ¿no? A ver que poco a poco cómo voy haciendo. Investigué más a fondo. ¿Qué hace un abogado? ¿Y qué necesitas para de verdad ser un buen abogado, ¿no? Y entonces, en efecto, no, pues mira, un abogado sabe hablar, estudia, sabe comportarse, ayuda a las personas y sobre todo es la persona más respetable por la sociedad porque todos buscan a alguien que sepa y el que más sabe es un abogado. Totalmente. Ahí fue donde empecé yo a darme la tarea de decir, pues yo si quiero ser abogado, debo de prepararme entonces desde este momento. Y fue por eso que todas las lecciones que empezaba yo a estudiar en aquella época de mi niñez, pues lo fui asimilando de que eso me iba a servir para el futuro. Tan es así que te digo, tengo una compañera que ahorita también está conmigo trabajando aquí en el despacho y ella me conoce desde la primaria. Órale. Y ella me dice, la licenciada Araceli Márquez, que aquí le mando también un saludo, me dice, ella tuvo un problema jurídico. Fíjate, nos separamos en la primaria cuando teníamos 12 años y nos volvimos a ver 20 años, 25 años después. Y precisamente por una cuestión problemática que tuvo, y me dijo, inmediatamente en quien pensé que me podía ayudar, eras tú, Edgar. Y le digo, ¿por qué? Porque yo sabía que tú habías dicho desde niño que ibas a ser abogado y de verdad yo te creí. Y dije, yo digo que Edgar sí se convirtió en abogado. Y 25 años después, gracias a las redes sociales, me busca y en efecto me encuentra y hasta me dice, yo sabía que tú ibas a ser abogado. Entonces, quiere decir que efectivamente desde niño yo había dado a conocer a los demás cuál era mi intención, por qué lo quería hacer, pero también quise ser este tipo de profesionista, pero no también enfocado a, pues para vanagloriarte o decir, pues mira, ya soy licenciado y yo puedo hacer esto, no, sino con el fin primordial también de hacer crecer esta profesión. Porque después descubrí cómo también nuestra profesión ha sido vilipendiada y con justa razón, porque hay que también saber reconocer que a veces nosotros mismos ocasionamos que la gente piense de nuestra profesión lo que pues muy común, ¿no? Un plátano, mira, o una ratota de este vuelo y nos consideran, y en vez de que nosotros digamos o de verdad busquemos cambiar esa concepción de la gente, a veces también con nuestro actuar lo dejamos pasar, claro, también. ¿no? Entonces, ahí fue, digamos que, por esa circunstancia quise ser abogado. O sea, a lo mejor yo no sé si ya lo traía desde la sangre, yo no sé si era la vocación, pero de que yo ya tenía algo guardado aquí en mi cabeza y en mis sentimientos de quererlo ser, fue así. Y tan es así que le aposté todo, no te miento, le aposté todo a tratar de engrandecer esta profesión. Primero, engrandeciéndola
con los conocimientos que yo iba adquiriendo. Y por eso yo busqué en ese entonces pues los mejores profesores, las mejores escuelas, aunque sencillas, pero las mejores que te permitieran en un momento dado tener un conocimiento, pero no nada más teórico, sino un conocimiento de vida. Porque el derecho, como decía el maestro Recasens, el derecho es vida. Totalmente. Porque es para los seres humanos. Yo por eso tengo esta frase de que el derecho es para las personas, no las personas para el derecho. Totalmente de acuerdo. Sí, te sigo. La verdad que no esperaba una respuesta de diversa. O sea, ya nos cuentas un poquito tus inicios y esa vocación. Ahora me interesa que nos cuentes a la audiencia cómo fue ese primer acercamiento, no sé, creo que todos fuimos pasante de alguna manera de alguien. ¿Quién fue ese mentor para ti? ¿Quién fue esa persona importante? Ya en un principio, pues hasta tu padre influyó, pero ya consagrado con tu título y tu cédula, ¿quién fue el primero que confió en ti y que dio ese parteaguas para hoy ser lo que eres? Es que mira, yo te voy a comentar algo. Yo empecé desde estudiante. Yo me di cuenta que desde estudiante tenías que empezar a involucrarte en el mundo jurídico. No podías salir de la universidad sin saber que es un tribunal, sin saber ni siquiera dónde está ubicado. O sea, ¿de qué te sirve que traigas aquí tu cédula profesional y te preguntan, oye, ¿y esta demanda dónde se presenta? Pues no sé. En principio, a veces ni sabes, redactando una demanda, sabes hacer cuando terminas la carrera. Totalmente. Entonces, bueno, para empezar, a mí me gustó mucho, primero, el mentor que yo tuve en la universidad, que te digo, fue don Ernesto Gutiérrez y González. No sé qué vio en mí el maestro, de verdad, porque me siento... Pero te voy a ser franco, él me trataba muy mal. Okay. Me trataba horrible, me gritaba, me insultaba. Por respeto a la audiencia no digo los insultos que decía, pero el señor era muy mal hablado, ¿eh? Por eso muchos salían blancos de su clase. Cuando terminaba la clase salían blancos. Ay, Dios mío, dice, yo ya no quiero regresar porque este señor no solamente te hacía talco, te volvía a reconstruir y otra vez te volvía a hacer talco. Okay. Y él tenía una característica muy especial. Decía, tú sabes que en la UNAM tú escoges a los profesores. Totalmente. Bueno, él decía, ¿por qué? No, señores, yo voy a escoger a mis alumnos. Y te hacía examen de admisión de todo lo que viste en el curso pasado de civil. Okay. Como ves que van seriadas, pues te hacían del curso. Y si no lo pasabas, no te quedabas en su clase. Ah, pero el señor calificaba el examen o sea, tenía todo el semestre para calificarlo. O sea, que estabas en riesgo de que a lo mejor siguieras las clases y a lo mejor un mes faltando antes de que terminara el semestre te dijera, no pasaste. Bendita cátedra libre, ¿no? Ajá. Pero fíjate que algo que sí yo creo que ahí descubrí también es el orgullo. Sí. ¿No? Clásica frase que dicen que el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué este viejito va a decir que yo soy un imbécil, que soy un tonto, si no lo soy? No, o sea, yo no me considero así. Pero ¿qué hacían la mayoría? Yo no voy a permitir que él me insulte, así que me cambio, me voy con otro grupo, etcétera, y hay quienes que mejor les enseñan. Pero yo dije, no, yo le voy a enseñar a este maestro que él está equivocado, que yo no soy lo que él me está tanto diciendo constantemente. Y ahí fue donde entonces de él aprendí eso de que, no, maestro, esto está así, y me decía todo lo contrario, y me decía, eres un imbécil, eres un tarado. Ay, bueno, sí, bueno, está bien. Pero te voy a decir una cosa. Al final yo también me decía, si es que sí soy un imbécil. Bueno, pues o sea, ¿cómo voy a poner un chamaco de 20, 17, bueno, cuando entras a la carrera de 18, 20 años, a querer debatir conceptos jurídicos con alguien que ya tenía más de 50 años estudiando, ¿no? Pero, bueno, eso fue lo bonito. Y ahí fue él fue el primero que me dijo, cuando me acuerdo terminamos el semestre. Porque con ese maestro nadie sacaba 10. Ya, me imaginaba. Nadie sacaba 9, su máxima calificación era 7. Y los que logramos, porque recuerdo, fuimos una generación también muy buena en ese entonces, la 98-2002, cuando nos tocó la huelga de la universidad, que fue ahí que partió completamente a la comunidad. Bueno, pues varios logramos hasta tener la calificación de 9 con ese maestro. Que ya era el 12 casi, ¿no? Y entonces me acuerdo que el maestro una vez me dijo, ¿sabes qué, Edgar? Nomás te voy a pedir un favor. Le digo, sí, dígame, maestro. Yo no quiero que te vuelvas un comodino, ni te quiero trabajando en el sector público o en lugares donde no te valoren. Tú eres un líder, tú sabes salir adelante, así que
hazlo por ti mismo. Tú tienes la vocación de ser un defensor. Okay. Tú tienes esa vocación de ser un defensor. Así que no me defraudes, sé un buen defensor. Ahí fue donde en principio empecé a vislumbrar, y en efecto, como él era un defensor, era postulante, fue por eso que ahí es donde yo dije, tiene razón, el maestro sabe mucho. Y como decía él, en la práctica y en la postulancia es donde se aprende. ¿Por qué? Porque tienes que aterrizar los problemas reales en cosas concretas. Y le aprendí una frase que me gustó también mucho, que hasta la fecha lo sigo empleando. Esa frase que decía, ciencia que no ayuda a la sociedad, ciencia que no sirve. Totalmente. ¿Sí? Y ahí entonces decía, porque él hablaba, ¿no?, de los doctores en Derecho que estaban en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y decía, especialistas en abortos jurídicos, porque sacan cada teoría, pero que dime en la realidad cómo funciona. Sí, es la pureza del derecho, está bien, pero cuando alguien viene a ti y te dice, oiga, este es el problema que tengo, no te va a decir, tú no le vas a contestar, es que mira, Rocco dice esto, Vivaldi dice aquello, claro. O empiezas con los autores, y la gente dice, bueno, ¿y usted qué piensa? Claro. ¿Usted qué dice? ¿Se soluciona o no se soluciona mi problema? Y no me interesa quiénes son esos señores. Eso, ni qué teoría, ¿no? Exactamente. Nosotros, ahí es donde me di cuenta que hay que hacer una diferencia, Ricardo, entre efectivamente la academia y la práctica profesional. Okay. En la academia, lúcete lo que quieras. Tus conceptos jurídicos, relúcelos. Demuestra todo tu conocimiento cultural, tu conocimiento que tienes en materia de teorías, cuestiones jurídicas, etc. Ahí está. Ahí crece. Pero en la parte profesional, donde estás con la gente, no te vanaglories. Ahí al contrario, hay que ser más sencillos, hay que ser humildes, hay que darse cuenta que ahí tú no puedes llegar y decir, pues porque yo soy abogado, yo sé lo que estoy haciendo, como yo veo con los clientes que les hacen algunos. Yo soy el abogado, así que usted no tiene por qué opinar, siga lo que yo le estoy diciendo y fírmele. Y luego a veces la gente dice, pues es que cuando vienen así como decía la licenciada Guadalupe en una transmisión que también, la entrevista que le hiciste, que efectivamente te encuentras con que, oye, ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada porque, híjole, todo lo aceptaste, firmaste a veces sin darte cuenta de las consecuencias jurídicas que hubo. Y ahorita que tú vienes conmigo, de verdad, discúlpame, pero pues ya no puedo hacer gran cosa. Nada, sí. Entonces, eso es lo que yo considero y le digo a todos los jóvenes que van empezando también, aprendan a diferenciar. Una cosa es la parte académica, donde ahí sí, si tú quieres, especialízate, maestrías, doctorados, lo que tú quieras. Pero aquí en la parte práctica profesional, no hagas valer eso, porque aquí todo puede cambiar. La ciencia no necesariamente aterriza en la práctica. La conducta humana se modifica constantemente. Sí. Tú lo acabas de decir hace rato. Hace 20, hace 30, 40 años, la vida era distinta. ¿Sí? Cuando éramos niños nosotros, bueno, en mi época, tú estás más joven, pero en mi época, pues podías salir a la calle y no había ningún problema. En la lluvia y no había ningún problema. ¿Qué pandemia? Ni qué secuestros, ni qué narcotráfico. Apenas empezaba, no lo voy a negar. Claro. Pero todavía podías salir y enfrentarte a la vida. Hasta un muchachito podía salir a comprar y podía salir a trabajar y no se veía mal. Actualmente estamos en una situación un poco muy complicada, los problemas son mucho más complejos y la vida ha tenido que especializarse también. Ya no puedes, como les decimos aquí en los abogados, les digo, aquel abogado que diga civil, familiar, mercantil, laboral, fiscal, tacos y tortas los domingos, prepárate porque ese es un mal abogado. Actualmente tú lo sabes, nosotros ya no podemos ser todólogos. Y aún así, hasta en una rama del derecho ya te especializas. Sí. ¿No? No, pues yo me dedico, por ejemplo, en materia penal, yo homicidios, no hasta hay especialidades en las fiscalías, la fiscalía de homicidios, la fiscalía de secuestros, la fiscalía de... O sea, ¿por qué? Porque tienen que efectivamente entender esa problemática y tratar de, con la norma jurídica que tienes, poderla aplicar para resolverlo. Sí. Decía un profesor, y tiene toda la razón, que también decía Costa Romero, también tuve la fortuna de tener, te digo que grandes maestros, decía, la ley es antigua frente a la realidad. Porque en lo que tú ya redactas una norma, la pasas a un proceso legislativo, se aprueba, se publica,
esa norma estaba discutiéndose para resolver un problema del pasado. Sí, claro. Y cuando ya se entra en vigor, ¿qué crees? Ya evolucionó. Sí. Y a lo mejor esa norma ya no funciona otra vez. Lo vivimos ahora en la pandemia. Las redes sociales, cómo se expandieron. En efecto, cómo muchos tuvieron que adaptarse a la tecnología cuando antes ni siquiera nos pasaba. Es más, hace 2 años no lo teníamos previsto, que íbamos a tener cursos en línea, que íbamos a tener difusión de conocimientos jurídicos en línea también, que en efecto el Facebook no solamente, porque al principio se decía nada más para estar ahí luciéndose, subiendo fotografías de uno, sino que también se empezaron a dar cuenta de que también servía para transmitir buena información. Totalmente. Y no solamente estar ahí con el chisme, ¿verdad? Como decían. Entonces, es también eso, que nosotros como tales, bueno, y considero que la generación mía fue una muy buena generación, y es más, somos los que en un momento todavía tenemos la responsabilidad de ayudarles a las generaciones nuevas para que entiendan qué era lo que tenías antes, que en un momento te sirve para poderlo aprovechar después. Totalmente. ¿No? Entonces, esa es digamos que por ahí, empecé a ver la postulancia, y el maestro fue el pionero, y es que de verdad tengo tantas cosas que decir que no alcanzaría el tiempo, pero también esa fue, digamos, la cuestión teórica que me ayudó, que me impulsó a decir, quiero dedicarme a la postulancia, y no lo voy a negar que otro factor fue una abogada, que yo hice en ese entonces mi servicio social en el bufete jurídico gratuito de la UNAM, te estoy hablando del año 2000, y entonces hubo una licenciada que era mi jefa, la licenciada María Agripina Bundes Aranda, que le mando un saludote, y fue la que en un momento dado me vio que pues yo ahí andaba haciendo mis pininos en esto, y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a dirigir el jurídico mientras yo no esté, porque no hay abogados para ir a las audiencias, y hay que ir a abogados, pero alguien se tiene que quedar a coordinar aquí. Y fue cuando entonces le dije, pero yo pues nunca en mi vida he coordinado un jurídico. Pues aprendes, Edgar. Eso fue lo que, fíjate, que a mí me gustó mucho en mi vida, que a mí me ponían y no me preguntaban si puedes o no. ¡Hazlo! Gracias. ¿Sí? Y te das cuenta que ahí es donde sacas tus mayores potencialidades. Totalmente, bajo presión, ¿no? Porque efectivamente, muchas veces aprendes bajo presión, aunque no lo quieras. A veces estás en tu área de confort y de ahí no te mueves. Pero cuando estás en una cuestión presionante, tienes que sacarlo, o lo sacas o no lo sacas. Y ahí fue donde más tuve contacto con la gente, porque el jurídico pues, se dedicaba a ayudar a las personas de escasos recursos. Y en efecto, Ricardo, ahí fue donde me di cuenta cómo la gente era la que más necesitaba del abogado. Totalmente. La que en un momento llegaba y te decía, mira, es que me llegó esta demanda, ¿qué hago? O mira, me llegó este documento y no sé qué pasó. O me dicen que por no haber contestado me sucedió esta situación. Y ahí es donde te das cuenta, o muchos que llegaban, es que ya fui a buscar a otros abogados, pero no les llego al precio. Y como no les llego al precio, me dicen que no. O de plano otros dicen, no, yo no manejo ese tipo de asuntos, yo de tales cantidades para arriba. Ahí fue donde entonces, gracias a esta licenciada que me dijo, tú aviéntate, y tú haces esto, y tú haces el otro, y tú haces aquello. Y me acuerdo que cuando entré a ese jurídico, haz de cuenta, entro el día de hoy, y ese mismo día me agarran y me dan un expediente grueso, y me dicen, léetelo. Le digo, sí. ¿Y qué quiere que saque de esto? No, léetelo porque mañana tienes audiencia. Caray. Y tú dices, oye, pero ni siquiera sé dónde queda el juzgado, ¿no? Ahí está. En ese entonces no había maps. Claro. Antes era el guía roji. Y entonces, ahí está el guía roji. Para los que no sepan, era un librito grandote donde venía como mapa de toda la Ciudad de México. Sí. Y órale, te ponías ahí a ver el guía roji. Sí, aquí está. Este es el metro más cercano. Tienes toda la razón. Bueno, ya sabes llegar. Ahora, encárgate porque mañana tienes audiencia. ¿Y qué voy a decir? Por eso te estoy dando el expediente, mi hijo, ponte a estudiarlo. Y ahí es donde te das cuenta que en efecto, si no, o sea, tienes muy buena teoría, pero cuando ya vas a la práctica, híjole. Vas desarmado, ¿no? ¿Qué hago? Y pues ahí fue donde, gracias a ella, que te digo que me aventuró a ese tipo de cuestiones, logré que también mis grandes compañeros, que ahorita también son grandes abogados, pero desde ese entonces, algunos que ya trabajaban, pues me acercaba a ellos. Oye, tú ya has litigado, no, sigue. Mira, me llegó este nano. Mira, Edgar, pues esto, el otro. Vamos a hacerlo así. Y dices esto, el otro. Es más, te puedo decir una cosa. Si yo ahorita te preguntara, ¿tú puedes ir a una audiencia ahorita sin cédula profesional? Totalmente, que no. Pues yo te puedo decir que sí. Bueno, en civil con carta de pasante, ¿no?
A ver. ¿Verdad? Es lo que te digo, por eso, si nosotros, o sea, nosotros aprendimos cosas que ustedes ahorita en esta generación no les enseñan. Okay. Porque ya se los vuelven. Recuerda que la materia civil y un poco la enmienda familiar, aunque ahorita ya se ha vuelto muy protectora, pero en materia civil y mercantil rige el principio de igualdad de las partes. Okay. Entonces, basándose en ese principio de igualdad, ¿quién firma la demanda? ¿Tú o el abogado? Pues me preguntas el cliente o el abogado. Ajá, o el cliente, ¿no? El cliente. Entonces el cliente es un ciudadano. ¿Quién viene pidiendo justicia? El ciudadano, el cliente. Entonces él puede comparecer por su propio derecho. Okay. O sea, él tiene la facultad de decir, llego a la audiencia, ¿sabes qué? No tengo abogado, pero yo me quiero defender a mí mismo. No necesito ser abogado para defenderme a mí mismo. Pero ¿quién estaba atrás de él? Okay. Nosotros, los pasantes, los que no teníamos. Entonces llegábamos y le decíamos, le decíamos al secretario, claro, ya te ponías ahí de acuerdo con el secretario, viene por su propio derecho. Ya, claro. Y aquí está su identificación. Pero lógico que también había, en ese entonces también pues, te ayudaban los secretarios, las autoridades, te decían, bueno, pero tú lo vas a estar asesorando atrás. Sí, lo voy a estar asesorando atrás. Órale, pues. ¿Ya sabes lo que le tienes que decir? Sí, ya sabe. Y a veces hasta tú mismo convertías a tu propio cliente en su propio abogado. Sí. ¿Sí? Agarrabas y le decías, mira, no digas esto, pregunta esto, haz aquello, en este momento haces el otro, y salía. Y también fíjate que antes había una cortesía más entre los abogados, porque también veías, aunque sí te encontrabas con el abogado ya experto, experimentado y toda la cosa, pero a veces también decían, yo también empecé como tú, adelante, hazle, apóyalo, porque luego decía el secretario o el juez, ¿tiene algún inconveniente, abogado, en que comparezca por propio derecho? No tengo ningún inconveniente, adelante. Sí. Y me gustaba porque, en efecto, a veces sí, los mismos colegas te ayudaban, te decían, no, ¿sabes qué? Eres bueno, vas bien, vas bien, pero fíjate que te faltó esto, y también hasta te orientaban. Sí. Y actualmente sí, no te voy a mentir, del 2010 para acá, yo veo que se ha más vuelto egoísta nuestra profesión que antes. Antes, ¿sabes? Te decían que efectivamente te pagaban con conocimiento, pero no teórico, práctico. Todo claro. Y entonces por eso sí aceptabas. Pero ahora el problema es que ya ni teórico ni práctico, ¿eh? Sí, no, ya. O sea, tú vas a un despacho y la verdad que ¿qué ponen a hacer a los pasantes en la mayoría de las ocasiones? Pues desde las copias hasta mandarlos a checar acuerdos y a pura foto. Exactamente. ¿No? Ahorita se han vuelto fotógrafos los pasantes, hasta les digo, antes... ¿Qué tenías que hacer? Copiar todo el acuerdo. Y te aventabas 20 juzgados. El titular te mandaba, órale, son 20 asuntos y tú, órale, a verte 20 asuntos y bien copiaditos. Totalmente. Aprendías a leer, aprendías a escribir. ¿Por qué? Pues porque también ahorita he visto, caray, las faltas de ortografía que hay hasta en las demandas y tú dices, oye, ¿cómo que amanecí con ese? O sea, no, o sea, claro. Tienes que estar ahí también pues cuidando esa presencia que tienes, tanto en la redacción como también en la presentación. Mira, por eso yo también les digo a los jóvenes abogados, yo sé que el hábito no hace al monje, ¿no? Pero como decía mi profesor Gutiérrez y González, pues para ser monje necesitas usar el hábito. Y es una cuestión de respeto a tu profesión. O sea, si el médico utiliza bata blanca siempre, aunque dé una simple consulta, oye, nada te quita que tú en tu oficina, en tu audiencia o en cualquier lugar dignifiques tu profesión y mínimo tráete un saquito, una corbata y un pantalón. Sí. ¿No? Nada te quita. Si no te gusta, póntela y al ratito vas, te la quitas y te pones cómodo como tú. Pero respeta el lugar, respeta tu propia investidura. O sea, esto, así como se habla de la investidura presidencial, la investidura del abogado también. O sea, ¿cómo voy a llegar? Y me ha tocado ver que a veces se ve mejor el cliente que el abogado que llega a una audiencia, más en el Estado de México, que hay como que hay mucha apertura. El abogado de mezclilla, camisa vaquera, y mejor el cliente de traje. Sí. Y entonces hasta el juez se confunde, no, mire abogado, le estoy explicando, no, es que el abogado es él. O con la típica de, no, pues voy a decir las mismas tonterías con o sin traje, pero pues espérame tantito, ¿no? También, pues como dices, la presencia, ¿no? No, es que hay que dignificar la profesión, sobre todo eso. O sea, y tampoco se trata de andar luciendo y presumiendo trajes y que tengas que de ser de marca, no. Basta con que tú, como decía mi maestro Gutiérrez cuando éramos estudiantes, mira,
un saquito de mediana calidad, un pantaloncito también, una camisita. Oye, no necesitas ser rico para ponerte un traje. Claro. Ya cuando tú tengas tus posibilidades, si tú quieres comprarte trajes hasta italianos o los que tú quieras, pues eso es otra cosa. Pero mientras dignificas tu profesión. Claro. Si en las escuelas primarias te piden uniforme, ¿por qué ahí sí van uniformados? Por la presencia que se tiene que tener. ¿Por qué van en la secundaria uniformados? ¿Y por qué después de la preparatoria, újule? Cada quien se pierde. Y más en una profesión, ¿no? Entonces, ese es mi argumento para decir que debemos de saber dignificar nuestra carrera para que efectivamente volvamos un poquito a lo de antaño. Sí. Para que, sobre todo, busquemos el respeto. Pero para poder buscar el respeto, primero tú tienes que demostrarte respeto. Respétate a ti mismo, respétate a tu profesión y tenlo por seguro que vas a lograr el respeto de todos los demás. Te sigo totalmente. Incluso ese tema que tocabas de que el derecho a veces es una brecha temporal muy larga cuando es esa iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, inicio de la vigencia. ¿Cuánto tiempo ya pasó? Bueno, obviamente hay beneficios, ¿no? O cuestiones que el abogado bien puede aterrizar, pero pues como que a veces ya díselo a la víctima, ¿no? Por ejemplo, en penal, pues, ¿para qué, no? O sea, es lidiar justo con esos temas. Te sigo totalmente. Y bien, ya nos decías tú a grandes rasgos cómo ha sido para ti esa trayectoria, pero me gustaría preguntarte, ¿dónde es el momento donde tú adviertes que se viene esta ola de las redes sociales? Porque en Facebook fuiste, insisto, de los primeros. Y ¿cómo fue? Yo me enfrenté, este podcast nació en ese sentido también, te decía fuera de cámara, traducir conceptos jurídicos a palabras cotidianas. ¿Ha sido difícil para ti ese proceso creativo de desmenuzar el contenido? ¿Se te ha dado muy fácil? ¿Y cómo han sido esas satisfacciones cuando llega el cliente? Y porque me imagino que te ha pasado que llegan y te dicen, no es que te vi en Facebook, es que te no, hasta me los encuentro en tribunales y hasta te agradecen los mismos colegas abogados y hasta te piden que te tomes una foto. En la fila, ¿no? Me imagino. ¿Cómo ha sido eso para ti? Cuéntanos. Mira, fíjate que bueno, te voy a decir una cosa. Siempre he sido una persona de visión. Okay. Siempre me ha gustado tener una visión y enfocarme a ella. Como bien decía la licenciada Guadalupe en una entrevista que también le hiciste, ella también por eso me llamó mucho la atención y por eso le pedí que se ingresara a mi equipo, porque ella un poquito se parece a mí en ese aspecto. Y por eso les digo, primero tienes que tener una visión. Y yo dije, la visión que yo quiero es de ser un buen abogado, pero el abogado real. O sea, no estoy hablando nada más hablando postulancia, sino el abogado real es postulante, teórico, práctico, científico, exactamente. Un abogado completo, pero enfocado a un punto muy importante. Yo no es que me considere el abogado de los pobres o el abogado de la gente, ¿no? Porque muchos me han dicho el abogado del pueblo. Le digo, no me pongan ningún adjetivo. Yo soy un abogado, pero que sí me he enfocado mucho a las personas porque son ellas las que lo necesitan. Y también, ¿por qué no? Porque cuando llegan a veces aquí al despacho, pues ya llegan como dijimos hace rato, con el problema más destruido y ya no puedes hacer mucho y hasta a veces te sientes impotente. Porque dices, híjole, si esto se hubiera cambiado antes o esto se hubiera hecho después. O un niño, por ejemplo, en materia familiar, los infantes, materias de menores. Híjole, cuando tú sabes que se están yendo con el papá que es el malo y todo por un tecnicismo mal hecho. Porque a veces es por eso también, no podemos negarlo, ¿no? Hay tecnicismos que se aplican y que no. Y bueno, todo eso empecé a verlo, pero sobre todo fíjate que fue algo muy, muy chistoso. Yo quería ser profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y pues le aposté al principio todo a querer ser profesor allá. No me lo vas a creer, hasta me iba yo en las noches, ahí a las 8 o 9 de la noche, a esperar a que saliera el director de su última clase, de su último evento, para que yo quería hablar con él y deme la oportunidad. Y bueno, quise hacerlo por la vía institucional, porque a mí no me gusta tampoco utilizar pues, que las palancas, esto no. Yo quise ir por la vía institucional. Y bueno, un día me dijo, me acuerdo, estaba Serrano Migallón como director de la Facultad de Derecho en ese entonces, y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, Edgar. Sí. Estúdiate la especialidad. Mira, precisamente por eso estamos creando la especialidad, porque queremos de ahí sacar los propios profesores. Bueno, pues órale. Me voy a estudiar la especialidad. Aparte de que conocí a grandes amigos como la licenciada Gabriela, que me dio mucha riqueza a la especialidad. Pero ya, terminé. No es por vanagloriarme, pero mención honorífica.
tengo mención honorífica en la licenciatura, tengo mención honorífica en la especialidad. Llego y, bueno, deme la oportunidad. Híjole, es que, ¿qué crees? Que tenemos la plantilla llena, o es que búscate, a lo mejor si hay una clase que esté vacía, a lo mejor por ahí. Ay, no, ¿qué crees? Que ya la tenemos apartada para fulano, sultán. Y ya entonces dicen, la maestría. Aviéntate la maestría y tenlo por seguro que pues ahí ya vas a poder lograr dar clases. Y me voy a intentar estudiar la maestría. Hago el examen, porque antes te hacían examen para entrar a la maestría, no nomás era de llegar y ahora como ya nomás como un grado académico más, sino que antes de verdad tenías que hacer un examen, y no era un examen de conocimientos, era un examen de argumentación, de esto. Y no es por nada, pues me quedo en la maestría. Ya le digo, mira, ya estoy haciendo el trámite para quedarme en la maestría. Pero tuve un problema con el idioma, que no me hicieron válido mi idioma que traía yo, y resulta, no pude entrar a la maestría. Pero ya estaba yo para empezar las clases de la maestría. Y me acuerdo, fue por el año 2009, cuando se dio esta circunstancia. Y entonces digo, no me pude quedar en la maestría, pero denme la oportunidad, ¿no? Yo ya llevaba 2 años buscando dar la cátedra en la UNAM, porque fui profesor adjunto un tiempo, gracias a un profesor que también tuve, que me invitó a dar clases. Entonces me gustó y quise darla ahora por mi cuenta. Pero pues no. Y llega el momento en ese entonces, 2009, pues me caso. Y no es por nada, pero la mujer que tuve en ese no tiene nada que ver con la abogacía, pero es cuando tú dices que a veces las personas saben más de la vida humana que en realidad de los que tenemos profesión. Claro. Y entonces ella fue la que me dijo, dice, oye, tú eres muy bueno enseñando. ¿Por qué no le das clases a los niños en vía de los que tienen regularización? Mira, yo veo cómo tú agarras a tus hermanos, agarras a los niños y les enseñas matemáticas, historia, física, y todos quedan pero encantados contigo. ¿Por qué no das clases de regularización? Y yo dije, ay, darle clases a niños, no, una cosa es que a ellos los aguante, pero ya tener un grupito, pues sí, ya va a ser otra cosa, ¿no? Sí. Y ahí, no me lo vas a creer, fue cuando entonces me surgió la idea, basándose nada más de ese pequeño detalle. Dije, ¿y si intento empezar yo a dar clases por mi cuenta? Y fue cuando vi la primera ocasión, la primera oportunidad, porque yo tengo una hermana que es 10 años más chica que yo, que tenía una compañera que estaba estudiando la carrera de Derecho. Y entonces yo le pregunté a esa muchacha en ese entonces y le digo, oye, ¿qué es la deficiencia que tú ves cuando sales de la carrera? Y todos unánimemente me decían lo mismo, práctica. No tenemos práctica, no sabemos qué hacer. Y fue cuando surge en mí esa idea de que, oye, ¿y si te enseño a postular? Te enseño a técnicas de litigio, etcétera. Yo ya tengo pues unos 10 añitos, no, 5 añitos tenía yo en ese entonces. Le digo, pues ya te puedo enseñar. Te puedo enseñar, claro. Y así fue como empezó esta idea de empezar a enseñar. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues para llegar precisamente a las redes sociales. Me doy cuenta que en el 2009, 2010, empieza el Facebook por primera vez. Porque primero empezó Hi-Fi, como se llamaba una red social. Pero pues esa como que no ayudaba mucho, eran más de otro tipo de índole, ¿no? De información. ¿No? Pero cuando empieza Facebook empieza como que a dar el boom de empezar a crear también, engrandecer la plataforma. Al principio, pues yo empezaba a subir nada más ciertos comentarios. Oigan, fíjense que estaría muy interesante que los jóvenes vieran esto, analizaran esto, cuando termines esto. Pequeñas ideas, ahora sí como dicen, pequeñas luces que vas aventando. Y que en su momento, pues eso es lo único que se podía, porque no se hacía videos en vivo. Sí, no más. Podías, y apenas los celulares empezaban con, pues ahorita ya un celular pues ya hace de todo, ¿no? Pero antes apenas y tenían una cámara fotográfica. Y ahí fue donde entonces empezaba yo a compartir ciertas ideas. Ciertas ideas en Facebook. Y de la noche a la mañana me empecé a dar cuenta que empezaba a tener 1, 2, 3, 4 seguidores, X cosa. Y luego me empezaban a hacer ciertas preguntas, ¿no? Oiga, usted de esto que dice aquí, pero ¿cómo lo aterrizaría en la práctica? Ah, pues mira, considero. Y empezaba yo a manejar ahí Y cuando menos me empecé a dar cuenta, ya tenía yo que los primeros 5, que los primeros 50, que los primeros 100 seguidores y así sucesivamente. Y vi que empezaba a crecer. Fue cuando entonces, unido con los cursos, que es más, yo me iba a la FES Aragón hasta pegar mis cartelones ahí en las mamparas,
empezaba yo a convocar a jóvenes a que quisieran en un momento dado acudir a los cursos. Pero cuando también me di cuenta que los jóvenes empezaban a crecer mucho en el Facebook, fue por eso que entonces empecé a subir mis convocatorias también en el Facebook. Y una vez logré también que igual unos me dijeron, oigan, lo quisiéramos entrevistar porque nos gustaría también que comentara para los jóvenes, pues, ¿qué es lo que está usted haciendo en esto de la postulancia? ¿Qué es lo que deben de encontrar? Y viene el cisma. ¿Cuál? Los juicios orales. Vienen los juicios orales. En el 2008 se da la reforma a la Constitución y en el Estado de México fue pionero en los juicios orales en materia penal y materia familiar. Y algo que me quedó muy grabado también porque fui a cursos que impartía el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, fui a uno de esos cursos de juicios orales y dijo, ya les enseñamos, ¿verdad? Sí, ya, muy bien. Pues ahora ustedes tienen la misión de enseñar. Difundan lo que nosotros le enseñamos, ahora ustedes se encarguen. Y esas dos coyunturas hicieron que en un momento dado dije, bueno, pues voy a empezar a dar a conocer a los jóvenes, a los que necesitan. Y ahí fue donde por primera vez pues empecé a subir. Primero, pues como te digo, no había el Facebook Live, sino que eran videos que tú podías hacer cortitos y los podías subir. Claro que se tardaban siglos en subirse el video, ¿verdad? Pero ahí fue donde empecé primero a hacer esa situación. Después descubro el YouTube. Y sí, el miedo, ¿no? O sea, híjole, ¿y qué voy a decir? ¿Y si luego me atacan? ¿Y si no están de acuerdo conmigo? Pero también ahí es donde uno tiene que aprender a ser valiente. Tienes que aprender a ser valiente para hacer las cosas. Y digo, el miedo te paraliza y no te deja avanzar. Además, Chihuahua, ni que todos fueran perfectos, ¿no? Claro. Y pues fue cuando por primera vez me aventé y hago un video en ese entonces explicando sobre los juicios orales. Órale, ok. Eso fue lo que, ¿no? ¿Qué era lo que venía? ¿Qué era lo que en un momento se tenían que preparar los jóvenes abogados? ¿Qué era lo que teníamos que adaptarnos, etcétera? Y de ahí no pensé que les fuera a gustar tanto. Poco a poco se fue haciendo, se los compartía nada más a los amigos, ¿no? Ahí está mi video. Pero los mismos amigos me ayudaban a que lo pegaran en sus muros y a su vez lo veían otros. Y de verdad ahí fue donde me empecé a dar cuenta que el Facebook, el día de mañana, iba a ser ahora sí que el boom para poder llegar a gente que ni tú te imaginabas. Al principio pues era nomás tu grupito de amigos, tus conocidos, pero de repente me empecé a dar cuenta cómo es el compartir lo que tú estabas haciendo, le llegaba a muchas más personas. Totalmente. Y entonces fue cuando entonces dije, ¿saben qué? Yo hasta les decía aquí en el despacho, a todos mis conocidos, hay que apostarle al Facebook. Pero igual como ahorita con el TikTok, que dicen, pues es que hay más para bailar, hay para hacer bromas, X cosa. Igual también se decía en ese entonces, no, es que el Facebook, ¿cómo? Para que me estén viendo lo más que estoy haciendo y luego me estén criticando o al rato hasta me vayan a querer hacer algo. Ese miedo, ¿no? Sí, ajá. Sí. Eso llevaba a que no avanzaran. Fue por eso que yo dije, no, yo sí les sigo. Y fue por eso que ahí fui poco a poco, fui descubriendo lo que la misma plataforma te permitía hacer. Y después, pues, me di cuenta que primero, pues, eran las fotografías, luego los videos. Y cuando llega el Facebook Live, parece que es como si hubiera sido providencial para mí. Revelador, porque ¿no? en ese entonces dije, esto era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba que hubiera así como que un programa de televisión que te permitiera llegar a muchas personas, pero sobre todo también que lo pudieran ver en cualquier momento, que no necesariamente en el instante mismo que están ahí. Y ahí fue donde empecé a hacer diversos Facebook Live, hacia de empezar a manejar problemas. Y gracias a todas las asesorías que me estaban llegando y veía yo cuáles eran en sí las problemáticas más comunes que se daban, fue por eso que empecé a tocar esos temas. Que fui muy criticado, claro que fui muy criticado, fui acosado, fui, si tú quieres, hasta odiado, me hicieron una serie de bromas. Pero ahí es donde también tienes que determinar tu espíritu emprendedor y tu espíritu de aguante, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no me voy a rendir. O sea, siempre me han criticado en la vida. Pues, ¿por qué no vamos a seguir en esto? Y como también tengo una frase, ¿no? De que hoy se ha hecho muy común esa frase también de, si los perros ladran es porque estás avanzando. Totalmente. Entonces, sigue avanzando. Deja que los perros ladren. Ladran porque es lo único que saben hacer. Sí, claro. Pero tú sigues avanzando y sigue por ese camino y que nada te va a detener. Y así fue como de ahí, pues,
me aventé el YouTube y llega la pandemia, ¿no? 2019, 2020. ¿Y quién lo iba a decir? Que efectivamente todo ese trabajo acumulado, toda esa experiencia que ya venía de 8 años atrás, sirvió precisamente para que ahora en el 2019, 2020 y 2021 actualmente, pues haya llegado hasta países que ni yo mismo me imaginaba llegar, porque gracias al Facebook y al YouTube, que son los principales que estoy manejando, y ahora también el TikTok, ¿no? Pero como decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y como decía varias personas que se dedican al marketing, dice, ¿por qué no vas a utilizar las redes sociales de que utilizan los jóvenes si ellos son tus clientes del día de mañana? Entonces, muéstrale también lo que tú sabes hacer para que cuando ellos lleguen a la edad madura y tengan un problema, sepan a quién acudir. Y tengan de referencia, ¿no? Exactamente. Y así fue como en un momento dado, digamos, así a grosso modo, pues fue por eso que yo siempre he buscado y he buscado nichos donde pueda en un momento dado uno hacer cosas diferentes. Eso es lo más importante. Siempre hacer la diferencia. Porque si tú no, o sea, abogados sabemos hasta por debajo de las piedras. Pero tú siempre trata de hacer algo diferente que no hacen los demás. Demuestra, busca tu propio talento. Tu diferenciador. Tú tienes un talento. Cada uno de nosotros tiene su propio talento. Búsquenlo. Es una tarea titánica. Pero cuando tú descubres tu talento, explótalo. Y explótalo porque eres tú el único que lo puede hacer de esa manera. Muchos damos asesorías. Pero a lo mejor, como dicen conmigo, es que tú lo hablas tan sencillo que a mí me encanta. Y fue por eso que hice. Exploté más esa parte, la sencillez. Me di cuenta que en efecto ese era mi talento. Totalmente. El poder llegar a la gente y con palabras tan sencillas explicarles un concepto tan complejo. Y que como dicen, se van hasta, muchos me han dicho, ay, me voy tan satisfecho, licenciado, porque me doy cuenta que no era tan complicado, ¿verdad? Pues no era tan complicado siempre y cuando, ahora nada más es cuestión de que tú lo lleves al efecto a lo que te estoy diciendo. Claro. Pero como dicen, sí, pero si me lo hubieran explicado así desde hace tiempo, hubiera evitado esta cuestión o se hubiera dado de manera diferente este beneficio, etcétera, ¿no? Ahorrado hasta estrés, ¿no? Exacto. Pero te encuentras también como cosas buenas, como cosas malas, ¿no? Yo no te puedo negar que a veces también me he encontrado con ingratitudes. A veces a la gente, mientras tú les sirvas también, sí, te tienen en un muy buen concepto, el mejor, el que tú puedes, etcétera. Pero también a veces la gente no comprende que eres también un ser humano, una persona que tienes familia, que tienes también enfermedades, que también tienes sufrimientos, y que a veces no te puedes dar un pequeño espacio para ti mismo porque la gente misma no te lo permite. Entonces, yo a veces sí no te puedo negar que, como tú una vez lo dijiste, a veces uno quiere tirar la toalla. Pero a veces es más grande el espíritu de emprendimiento y el espíritu de sacar adelante esta carrera, sacar adelante esta profesión en lo particular, engrandecerla, que después poco a poquito también sabes hacerte a un lado esas cosas que en un momento dado te pueden llegar a hacer daño. Totalmente. Justo era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál ha sido ese punto de quiebre en donde tal vez dicho se está complicando esa zona gris donde a veces yo creo que en cualquier profesión te enfrentas a ella? El que diga que no, la verdad está mintiendo. Y en contraparte, ¿cuál ha sido? Nos lo has contado a lo largo, pero si nos pudieras contar en concreto alguna situación en específico, una anécdota donde dijiste, aquí fue donde valió la pena, como dices, la gratitud de un cliente, alguna satisfacción que puedas compartirle a la audiencia. Te voy a decir, y apenas sucedió hace unos meses, cuando dije, ha valido la pena todo este sacrificio, todo este esfuerzo, todas esas ingratitudes, fue mi propio hijo. Órale. Cuando un hijo te admira y te dice, oye papá, qué grande eres, es cuando dices, valió la pena todo, valió la pena todo. Sucedió una anécdota muy chistosa hace como por el mes de septiembre. Sí, septiembre. Sí. No te miento que en el mes de marzo, entre abril y marzo y abril, bueno, yo ya sufro de la diabetes. Ok. Por muchas cosas, no voy a decir que nomás por la profesión, es toda una situación, pero yo caí muy enfermo, no te puedo negar que sí, yo ya me sentí que a lo mejor ya me iba, y bueno, pero logré salir de esa enfermedad,
Entonces, yo estoy ahorita teniendo otro proyecto en el estado de Oaxaca que lo estoy preparando para irme para allá ahora también a cumplir con esa misión que yo mismo me he impuesto de ayudar a las personas. Entonces, como estuve enfermo, es lo que te digo, que viene la ingratitud a veces de los clientes mismos que te dicen, no, es que estará muy enfermo, pero prevea que se va a enfermar, ¿no? Ah, caray, ¿cómo voy a prever que mañana a lo mejor no me levanto porque estoy a lo mejor un paro cardíaco, ¿no? Pero bueno, se me presentaron muchos problemas de que no puedo negarlo, descuidé algunos asuntos y ya sabes, los clientes listos para irte encima. Entonces me acuerdo que había yo regresado de mi viaje del estado de Oaxaca por haber hecho un trabajo. Y yo como estoy separado, mi hijo pues le tocaba la convivencia conmigo ese día, ¿no? Y mi hijo siempre le gusta que yo vaya por él. Y le digo, oye hijo, pero tengo que trabajar. ¿Sabes qué? Si vas a venir conmigo, pero ¿qué crees? Que mira, tengo un curso a tales horas, luego del curso tenemos que salir corriendo a ver a tal cliente y el otro. ¿Me acompañarías? Y lo bueno que a veces mi hijo dice, sí papá, yo me la rifo contigo, órale. Pues y él tiene 10 añitos. Y me acuerdo que ese día terminé de dar el curso en la mañana, me eché otro baño y vámonos. Y le dije a mi hijo, prepárate que ya nos vamos. Órale, súbete al carro y ahí nos vamos a donde teníamos que vernos con unos clientes. Me acuerdo que en un restaurante. Y ya cuando llegamos, hasta mi hijo dice que le dio miedo porque eran como 4 clientes y estaban así con unas ganas como que de matarme, ¿no? Porque, a ver, vaya, hasta que se apareció, no nos daba la cara. Y bueno, la cuestión es de que llegamos, nos sentamos y sí, empezaron los clientes así como que a bombardearme, ¿no? Pum, 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 pum. Bueno, para no hacerte el cuento largo, al final terminamos riéndonos. Estábamos riéndonos y las personas, listo, licenciado, seguimos confiando en usted. Siga con el asunto. No, usted es el mejor y que no sé qué tanto. Y alto. Salimos del restaurante, entonces mi hijo, él venía en la parte de atrás del coche y yo venía manejando y me dijo así, oye papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo así, ¿cómo le hiciste? Le digo, ¿por qué, hijo? ¿De qué? ¿Cómo le hice? ¿De qué? Oye, eres un fregón, perdóname la expresión, pero eres un fregón, ¿por qué? Papá, estaban enojados. Papá, te querían hasta golpear. Yo vi, dice, yo hasta a mí me dieron miedo. Y cuando salimos, hombre, abrazos y que échele ganen, que usted es el mejor. Oye, papá, yo te admiro, enséñame. No, ahora sí, con esto descubro que sí, tú eres un excelente abogado y yo quiero ser como tú. De cierta manera la historia se repite, ¿no te das cuenta? O sea, lo que tu papá en su momento te inculcó, lo volviste a repetir, ¿no? Sí, o sea, y ahí fue cuando dije, Dios mío, si quieres mañana recógeme, ¿no? Ya creo que esa es la máxima satisfacción que puedes decir, el mejor legado que puedes dejar, que en efecto alguien de tu sangre, alguien que tú a lo mejor no habías visto que estaba ahí viéndote, que él nomás a lo mejor creías que estaba jugando, que entreteniéndose. Sí, en su mundo, ¿no? Está viendo lo que tú estás haciendo y que en efecto eres su ejemplo a seguir. Totalmente. Con eso, yo por eso puedo decir, ha valido la pena todo y al contrario, me motiva a seguir más adelante. Esto es lo que yo ahorita pues sí les puedo decir a todos, no se detengan, algo que tengan, háganlo en grande, no se queden con lo pequeño, no se queden con el área de confort. Al contrario, busquen más allá porque de verdad la potencialidad que tenemos es tan grande que si de verdad todos la explotáramos, este mundo sería diferente. Totalmente. ¿No? ¿Sí? Pues muchas gracias, David. Bueno, para ir cerrando, cuéntanos tus proyectos, dónde te podemos seguir para que la gente pues vaya a buscarte de verdad. El contenido de valor ni siquiera es cortito, tiene transmisiones de 50 minutos, de un poquito más, donde si tu maestro no lo ha explorado bien o cualquier cosa, yo creo que aquí sin problema lo vas a entender. Y incluso lo que decíamos, público en general también que nos está escuchando. Pues principalmente, como yo digo, es que de verdad, eso es lo que también nosotros como abogados debemos de entender, que no nos debemos de quedar con un lenguaje técnico. Creo que esa es la habilidad que también tenemos que aprender a desarrollar. El saberte dirigir aquí con la gente, con el de a pie y con el profesional. Allá cuando quieras presumir tus doctorados, hazlo, estás en tu derecho, tanto te costó lograrlo, perfecto. Pero aquí no lo quieres hacer valer, aquí haz valer tu experiencia, la capacidad que tienes para resolver un conflicto y si quieres tus conocimientos, pero enfocados a la solución concreta del problema. Por eso es que los invito para que me sigan en una página que fundé hace ya, bueno, esta página la fundé desde hace 8 años,
pero que desde hace 2 años, efectivamente me acuerdo el 12 de julio, quise hacerlo que el Día del Abogado, desde el 12 de julio del año 2019, estamos transmitiendo todos los días lunes y todos los días miércoles en un horario de 7 a 8 de la noche, una sección que le he denominado El Mundo del Derecho Familiar. En esta sección me acompaña la licenciada Guadalupe Guzmán, me acompaña la licenciada Gabriela Hernández, donde en efecto transmitimos sobre diversos temas, tanto materia familiar como ahora también ya hasta lo enfocamos a la materia laboral. Y efectivamente es con el fin primero de llegar a la persona, de ayudarle a la persona. Pero sin querer le hemos llegado también al gremio. Sí. Y sobre todo al joven estudiante, al joven egresado, o hasta el que a lo mejor estudió y llevó muchos años de no ejercer y ahorita que está otra vez emprendiendo el camino de la postulancia, pues también les sirve para decir, este es el nuevo criterio, estas son las nuevas formas ahora de manejar el asunto. Entonces, por esa circunstancia, pues yo los convoco para que nos sigan en esa página, ayúdenme también a compartir esos videos porque son en efecto para la gente. Yo lo hice para la gente, pero ya me di cuenta que eso también lo necesitan los abogados. Entonces, por eso ya hemos tenido, es una página que tiene más de 35,000 seguidores. Y también si me quieren seguir en YouTube, estoy así como Edgar Martínez Cruz. Ahí, gracias a Dios, ya hemos llegado a más de 46,000 también suscriptores. Entonces, pues adelante, ustedes pueden localizarme en esos medios, pueden hacerme sus preguntas. Si a veces no les puedo contestar de forma inmediata, pues bueno, compréndanme un poquito, pues tantas actividades, el estar contestando en tantas redes sociales, pues también no es fácil. Y en efecto, contesto yo. No tengas que se dedican, sí, tú contéstales y ya. No, yo trato de contestarles precisamente a las personas, porque eso es lo que muchos me piden. Pero que sea usted, sí. Que usted porque nos dé. Ahorita hay hasta un robot muy molesto, ¿no? Estas preguntas, estas respuestas automáticas que dices. Ay. Exactamente. Entonces, es que eso es lo malo. Y ahí se pierde el contacto con la gente, la confianza, lo que estamos planteando. Porque la gente dice, pues no sé a quién le estoy diciendo mi problema. Y recordemos que en efecto, este es un mundo de problemas donde la gente pues necesita de alguien que en un momento dado le ayude a solucionar el conflicto. Vivimos del conflicto ajeno, pues hay que también nosotros ayudarles a resolver ese conflicto. ¿Algún contacto para asesorías? Claro que sí. Bueno, pues les doy mi número de WhatsApp. Les pido también igual puro mensaje de WhatsApp y ya yo ahí les digo a qué horas podemos hablar o en su caso si les puedo dar contestación inmediata. 55 38 96 28 56 o también a mi correo electrónico lex.semper@hotmail.com. Y estoy a sus órdenes. Amigo, un gustazo haberte tenido por igual aquí, para mí estar aquí contigo. Un sueño dorado de los que teníamos en este podcast. Y bueno, pues muchas gracias a los que se quedaron hasta el final, los que están compartiendo el contenido y nos vemos la próxima. Yo me imagino que si en la siguiente temporada la gente nos pide un tema ya en concreto del área que tú dominas, lo podemos traer sin problema, ¿no? Por mí, encantado. Buenísimo. Pues cuídense mucho y hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye, bye.